¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos para trabajar con ejercicios y soluciones de problemas de introducción a la física. En este caso vamos a hablar sobre productos vectoriales, específicamente del producto punto. Recordando, debemos saber que los productos vectoriales son multiplicaciones entre vectores. Dado que los vectores poseen direcciones, vamos a tener dos tipos de soluciones. Una donde se realice un producto punto y en la cual se genere un escalar como solución. Y en la otra, cuando tenemos un producto cruz o producto vectorial, con el cual se genera un vector como su solución, el cual es perpendicular a los vectores que lo originaron. Procedamos a trabajar con el producto punto. Veamos el siguiente problema. Dice, considera los siguientes vectores, donde tenemos un vector A y un vector B. Lo primero que podríamos notar es que estos vectores, si el eje Z lo tomamos como un eje vertical, veríamos que estos vectores se encuentran dirigidos hacia abajo, a grosso modo en este dibujo. Esto se puede identificar claramente cuando notamos que las componentes en A son positiva en X, positiva en y negativa en Z. Y también que en el vector B es negativa en la componente en Z. Entonces hablamos que son dos vectores que están dirigidos hacia abajo. Estos vectores, además, uno está hacia el frente porque está en el eje X positivo, mientras que el otro, el vector B, está en el eje X negativo. Entonces tenemos dos vectores abiertos hacia abajo, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Muy bien, cuando tenemos o nos solicitan que calculemos el producto punto, que sería A punto B, pues nos remitimos a la definición del producto punto. Para ello, lo vamos a indicar de la siguiente manera. Recordemos que el producto punto se define como A punto B, lo cual es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que separan A y B. Debemos recordar esto porque este es nuestro punto de partida para la solución de los siguientes puntos. Nos piden calcular el producto punto, el ángulo entre ambos vectores, la proyección de A sobre la dirección de B y la proyección de B sobre la dirección de A. Entonces, notaríamos lo primero de todo, es que conocemos las componentes. Entonces, es así que, conocidas las componentes, procedemos a multiplicar entre ellas las componentes X con X, las componentes en y las componentes en Z con Z, para luego sumar su resultado. Esto lo observamos de la siguiente manera. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que el producto punto no es otra cosa que la multiplicación entre las componentes que van dirigidas al mismo eje, componentes en X, componentes en Y componentes en Z. Entonces, también debemos observar en esta fórmula que un producto punto es entre dos vectores, mientras que cuando vemos esta multiplicación no vemos una flecha. Esto no es casualidad. La flecha indica la existencia de un vector. Al no observarlo, significa que lo que se está multiplicando son únicamente las componentes. Si nos remitimos al vector, tal y como lo tenemos anotado, significa que la operación se resuelve así. Diríamos que tenemos 3.2 de A en X por menos 1.0 más 2.2 de A en Y por 1.0 de B en Y, más el negativo de 1, que sería la magnitud de la componente en Z, por el negativo de 2.9, que es la magnitud de la componente en Z. Cuando realizamos este procedimiento, nos vamos a encontrar con los siguientes resultados. Entraríamos que menos 1 por 3.2 nos da menos 3.2, más 2.2 por 1 pues nos daría 2.2, y menos 1 por menos 2.9 nos da más 2.9, considerando las leyes de los signos. Y que la sumatoria de todos estos casos nos va a llevar al siguiente resultado. Tendríamos 1.9. Hay un punto importante a mencionar que no hemos dicho antes. Este problema fue planteado sin unidades. Cuando no veamos unidades, es deseable que nosotros las asignemos y no es casualidad. Vamos a poner una U
donde la U nos está representando que son unidades arbitrarias, que estos vectores pueden ser de fuerza, de campo eléctrico, pueden ser vectores de cualquier tipo, de velocidad, de desplazamiento, pero como no conocemos las unidades, asignamos una U arbitrariamente, tanto a A como a B. Y eso significa, recordemos que las multiplicaciones no cambian. U por U, las unidades de esto serían U, que multiplica a U, y en general veríamos que esto significa que tenemos unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener unidades cuadradas que representan al valor de el cálculo del producto punto entre A y B. Por increíble que parezca, esta es la solución que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el producto punto entre A y B? 1.9. ¿Por qué sucede esto? No es que estemos ignorando la dirección. Por la definición del producto punto, nosotros sabemos que I punto I es igual a 1, que J punto J es igual a 1 y que K punto K es igual a 1. No ignoramos la dirección, simplemente sabemos que dos vectores que se encuentran en el mismo eje son paralelos. Y entonces la condición de paralelismo nos dice que al ser paralelos, el ángulo que las separa es de 0 grados. Cuando hay dos vectores paralelos, el ángulo de separación son 0 grados y se cumple esta condición con cada una de las componentes. Y bueno, si pensáramos desde el enfoque algebraico, donde una multiplicación significaría que todos los primeros términos se multiplican por el resto de los términos del segundo polinomio, pues diríamos qué pasó con, por ejemplo, I punto K o I punto J o J punto K entre los múltiples vectores entre los múltiples vectores unitarios que se generarían. Nos daríamos cuenta que I y K están en diferentes ejes. Uno está en el eje X y otro está en el eje Z. Que I está en el eje X y J está en el eje Y. Y que en el caso de J.K estamos hablando del eje el eje Y y el eje Z. ¿Qué significa esto? Que tenemos vectores perpendiculares entre sí. O sea que el ángulo de separación es de 90 grados. Eso provoca que al cumplirse la definición del producto punto, sean iguales a 0, porque el coseno del ángulo de separación entre dos vectores, que es de 90 grados, pues nos daría 0. Entonces, por eso se resuelve de esta manera y únicamente multiplicamos sus componentes respecto a sus magnitudes. Ok, resuelto esto, procedemos a calcular el ángulo que hay entre A y B. Y ojo, siempre vamos a basarnos en la definición del producto punto. El inciso B nos pide el ángulo de separación entre A y B. Y debemos recordar que por definición el producto punto es nuevamente A punto B igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo el que separa a A y B. Entonces, obtener este ángulo de separación no es otra cosa que un despeje de la ecuación original del producto punto. ¿Cómo lo obtendríamos? Pues sabemos que para despejar un ángulo vamos a sacar la función inversa, el coseno inverso de esta función en este caso. Y el despeje nos diría que A punto B quedaron en el denominador divididos por la magnitud de A por la magnitud de B. Entonces, esto sería la estrategia de solución. Para ello, hay que recordar que A punto B ya lo calculamos y que vale 1.9. ¿Y qué creen? Que esto vale 1.9 unidades cuadradas. No hay que olvidar las unidades. Pero cuando calculamos las magnitudes de A y de B, porque dirían, ¿y magnitud de A y magnitud de B? Bueno, eso ya lo hacíamos desde mucho antes, chicos. Sabemos que la magnitud de un vector es el cálculo de sus componentes al cuadrado. Por ejemplo, la magnitud del vector A
Pues va a ser igual a la raíz de 3.2 al cuadrado más 2.2 al cuadrado más menos 1.0 al cuadrado. Y que a todo esto le sacamos raíz. Y vamos a tener que el vector b, su magnitud es igual a la raíz de menos 1.0 al cuadrado más 1.0 al cuadrado más menos 2.9 al cuadrado. Y que en todos los casos hay que recordar, nunca olviden, cualquier número negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo. Y esto nos daría, ojo, la raíz de, ok, sin la raíz sería 4.009, que si recordamos que tenemos dos cifras significativas, unidades, sería 4.0 unidades, y en el segundo caso tendríamos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2.9 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y al sacar la raíz, esto nos daría 3.22. ¿De acuerdo? Entonces esto nos daría 3.2 unidades. Muy bien, entonces, cuando en apariencia no teníamos los valores de las magnitudes, pues lo que encontraríamos nosotros es que se pueden calcular con las componentes, como ya se ha hecho previamente. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 4.0 unidades que multiplican a 3.2 unidades y obtenemos el valor. Entonces, nos daríamos cuenta, chicos, denme un segundito. ¿Ok? Tendríamos entonces que sería el coseno inverso de 1.9 entre 4 por 3.2. No olviden meter sus paréntesis en la calculadora para que no les cause problemas. Aquí les va un tip. Bueno, esto les da aquí 81.46 grados. Aquí les va un tip. Si los signos derivados de las operaciones son positivos, el ángulo generalmente va a ser inferior a 90 grados. Si las operaciones les generan un argumento negativo, el ángulo va a ser mayor a 90 grados. Ese es un tip para que no se les vaya el avión y puedan saber si lo están calculando bien o mal. Redondeado, esto nos da 81 grados, aunque no es mi mejor recomendación que redondeemos ángulos. Pero para fines prácticos lo hacemos.